En este tutorial vamos a ver el uso de las capas en Photoshop. Cuando no tenemos la ventana de capas, la podemos encontrar en el menú Ventana, como todas las otras ventanas, Capas. Acá podemos ver entonces que tengo 4 capas más el fondo que está en blanco. Lo primero que podemos hacer con nuestras capas es cambiar el nombre de ellas, lo cual puede ser bastante útil cuando trabajamos con múltiples capas o cuando trabajamos colaborativamente con otros compañeros. En la primera, por ejemplo, yo hago doble clic en donde dice capa 1, justo arriba de ese nombre, y le pongo paisaje. Lo haré con todas las capas. Sirena, zombie, fantasma. Si yo hago doble clic en cualquier otra parte de la capa, voy a abrir un cuadro de diálogo que me ofrece características de mi capa, que son características que también puedo encontrar en la ventana de la capa. Las capas tienen distintos comportamientos, por ejemplo, la opacidad. Teniendo seleccionada la capa de fantasma, le voy a quitar opacidad. Eso es la transparencia. Está el relleno, que es muy parecido a la opacidad, pero lo aplica levemente diferente. Luego tenemos el modo de fusión, que es acá donde dice normal. Este es el modo de fusión que tiene que ver con cómo se comporta una capa con respecto a las capas que hay más abajo. Cada una de estas le da distintas características a la capa que tengo seleccionada, y este modo de fusión, como les digo, va a depender de las capas que hayan por debajo, el tono o el color que van a tomar. Vamos a dejarlo ahí para que parezca un real fantasma. Las capas además tienen este submenú. Al igual que todas las ventanas, van a encontrar con estas líneas al lado derecho de la ventana, en donde van a encontrar tipos de herramientas que tienen las capas. Por ejemplo, están las opciones de fusión que vimos recién. Pueden combinar capas, pueden crear distintos tipos de objetos como inteligentes, objetos de capas de CGB, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante. Tienen cómo crear combinar capas, acoplar la imagen. Acoplar la imagen significa dejarlas todas en una sola como fondo. Lo voy a hacer, miren. Ahí quedaron todas unidas. Esto ya no se puede deshacer. Pueden crear grupos de capas. Si ustedes quieren trabajar con varias capas y dejarlas agrupadas, apretan esta tarjeta, porque también aquí abajito van a encontrar una serie de elementos que les permiten trabajar. Por ejemplo, pueden combinarlas, o sea, dejarlas ancladas, cosa de que si seleccionan una, muevan ambas juntas. Esto también lo encuentran aquí donde dice desvincular capa, le quitan esa cadena. Pueden seleccionar varias capas y unirlas en esta carpetita y dejarlas como un grupo de capas donde están allá adentro, pero es más fácil el manejo, por ejemplo, quitando el ojo de una a todas las capas que están dentro del grupo, es decir, comando Z para deshacer. Pueden también crear nuevas capas acá abajo, capas vacías para hacer cosas, o pueden arrastrando o con botón derecho o desde acá, teniendo una capa seleccionada, duplicar una capa. Acá lo pueden hacer, duplicar capa. Ahí tengo 2 capas de fantasmas. Voy a duplicar, miren, arrastrando también ahí al zombie. Vamos a reducir uno de tamaño. Y la forma, si yo quisiera que este zombie quede detrás,
El orden de las capas acá lo podemos dar simplemente agarrando desde el nombre de la capa hacia el lugar donde lo queramos poner. Y ahí me quedó un poco más atrás. Además las capas tienen acá abajo, como les decía, crear nuevas capas, agrupar, botar capas. También están los efectos de capas. Estos se pueden ir sumando unos a otros, a diferencia de los modos de fusión que solo les permiten uno a la vez, no pueden sumar varios. Voy a seleccionar la capa de la sirena y vamos a ver acá que en los efectos podemos, por ejemplo, agregar una sombra paralela, resplandor exterior, etcétera. Esa sombra acá la pueden manejar en cuanto al tamaño, a la extensión, a la distancia, el color de la sombra, el ángulo de la sombra, etcétera. Ok. Pueden seguir sumando efectos acá abajo. Vamos a cerrar esa ventanita, pero nos deja dicho que hay un efecto aplicado en la capa. Si yo quiero ir a editar esa sombra, puedo decir doble clic en sombra paralela y ya me abre la ventana para volver a editarla. También, y lo veremos en otro tutorial, está esta opción que son ajustes de la imagen que podemos aplicar a cada capa. Vamos a verlo en otro tutorial. Estos los podemos aplicar desde esta zona, como los podemos aplicar de una manera diferente desde imagen, ajustes. Ya veremos eso en otro tutorial. Eso con respecto a las capas. Cuando uno copia y pega algo, por ejemplo, miren, cuando yo hago clic en el cuadradito de la imagen apretando la tecla comando o control en Windows, me selecciona exactamente lo que hay en esa capa. Voy a copiar y voy a pegar. Y cuando yo copio o pego cualquier cosa, me la agrega en una nueva capa. Siempre me lo va a pegar en una nueva capa. Crea solo esa capa. Ahí está. Si yo aprieto con botón derecho sobre el elemento, me va a la capa. Y también existe una forma en que uno le pide acá selección automática, pero a veces puede ser un poco incómodo en que yo con ese clic seleccionado, si pincho sobre un objeto, me lleva a la capa de ese objeto. ¿Se fijan ahí cómo cambia? Miren. Ok, eso con respecto a las capas.